Hola, mis queridos estudiantes, niños y niñas del Diferenciado Comprensión Histórica del Presente. Les habla la profe Pauli. Como siempre, les envío un abrazo gigantesco, un beso. Espero que se encuentren en sus casitas cuidándose, junto a su familia, y espero que nos veamos pronto. El video del día de hoy se denomina el periodo de transformación estructural. Nosotros hemos visto que esta historia del tiempo presente o historia reciente de Chile eh, tiene múltiples características y una de ellas es que concentra o su temporalidad se extiende entre la década del 60 en adelante, ¿ya? Entonces, nosotros empezamos en la actividad anterior ya a hablar de acontecimientos políticos que se habrían desarrollado en este periodo, que es la historia del tiempo presente en Chile. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la actividad del día de hoy es detenernos en algunos de estos acontecimientos políticos de la historia reciente de nuestro país. Y para eso tomamos este periodo de transformaciones estructurales, que es un periodo de la historia de nuestro país que se extiende desde el año 1958, con el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, eh, hasta el año 1973, que es la fecha en que se interrumpe el gobierno de Salvador Allende Gossens tras un golpe de Estado del 11 de septiembre del mismo año, 1973. En este periodo de transformaciones estructurales se van a desarrollar tres gobiernos distintos. El primero, que ya les mencioné, Jorge Alessandri Rodríguez; el segundo, Eduardo Frei Montalva, que es el que vemos acá; y el tercer gobierno, que no alcanza a completar su periodo presidencial completo, es el de Salvador Allende Gossens. Si bien es cierto, no vamos a hablar de todo el periodo, vamos a tratar de dar características generales de este periodo y nos vamos a detener en la elección de 1964, que eso es lo que ustedes van a tener que investigar en su actividad. Bueno, como yo les decía, este periodo de transformaciones estructurales va a ser uno de los acontecimientos que es parte de esta historia reciente de nuestro país. Y es el periodo que se extiende entre 1958 y 1973. Y dentro de las múltiples características que tiene este periodo, es que estamos buscando una solución a la crisis que tenía el país producto del fracaso del modelo ISI, que es un modelo que nosotros estudiamos en historia en años anteriores, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿ya? Así que habían fracasado varios gobiernos anteriores. El gobierno de la imagen que ustedes ven ahí es el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y tras este fracaso comenzó a estructurarse esta idea de que era necesaria transformaciones estructurales importantes en nuestro país para poder dar solución a los múltiples problemas que enfrentábamos en Chile. Y es así como surge este periodo. En este periodo, los tres presidentes que ya nombré van a plantear reformas que son fundamentales para la historia de nuestro país. Y algunos de ustedes ya a lo mejor conocen algunas de estas reformas. En el caso, por ejemplo, del presidente Jorge Alessandri, dentro de las reformas más importantes que se desarrolla bajo su gobierno, va a estar la primera reforma agraria. Claro que nosotros lo vimos en clases como la reforma Macetero, porque finalmente habían sido sumamente escasas las tierras que se habrían repartido. Bueno, también inició un proceso de modernización de la economía, entre otras reformas. En el caso del presidente Frei Montalva, que fue electo entre 1964 y 1970, él tuvo grandes reformas. Él, con su Revolución en Libertad, que es uno de sus lemas de gobierno, establece cambios estructurales en el campo, porque se continúa la reforma agraria, pero se profundiza mucho más de lo que se había hecho en el gobierno de Jorge Alessandri. Se establece la promoción popular, que los ciudadanos puedan acompañar al Estado en la solución de sus problemas, reformas educacionales, entre otros. Y el último gobierno, que es el gobierno de Salvador Allende Gossens, que es la vía chilena al socialismo, tiene dentro de sus múltiples características y múltiples transformaciones estructurales la radicalización de la reforma agraria que había comenzado en el gobierno de Jorge Alessandri, reformas educacionales, la nacionalización del cobre, entre otros. Bueno, nosotros en años anteriores habíamos visto estas diferencias entre nacionalización y chilenización del cobre, ¿se acuerdan? En el caso de Frei Montalva se desarrolló la chilenización del cobre, compra el 50% más uno de las acciones de las empresas cupríferas, pero en el caso del gobierno de Salvador Allende Goces, el 100% de las acciones de las empresas cupríferas van a pasar a manos del Estado. Este va a ser un periodo sumamente controversial en cuanto a las elecciones de este periodo. Se dice que
Este es el periodo conocido como los tres tercios o los tercios políticos, porque si ustedes se dan cuenta en este esquema, la tendencia política entre el 58 y el 70 en nuestro país era derecha, centro e izquierda. Y cada uno de esas tendencias políticas tenía aproximadamente un tercio de la votación de los ciudadanos de ese entonces. Van a haber casos en donde van a haber independientes, pero tienen un porcentaje sumamente insignificante comparado con los otros o con las otras tendencias políticas. En el caso de este periodo, recuerden que vamos a tener tres tendencias políticas marcadas. En el caso del presidente Alessandri, va a ser un presidente de derecha que va a triunfar en la elección de 1958 y va a triunfar con un 31,6% de la votación. En el caso de Eduardo Frei va a ser un presidente de centro y él va a triunfar con un 56,1% de la votación y el 56,1% se explica por los freístas a la fuerza, que nosotros hemos hablado en años anteriores, que es este grupo de personas ideológicamente más cercanos a la derecha, pero que deciden, optan por no votar por Julio Durán, que era el candidato de la derecha, porque habían observado por elecciones anteriores que la izquierda estaba ganando mucho, mucho apoyo popular. Uno de los acontecimientos que marcan esta decisión de la derecha de apoyar a Eduardo Frei va a ser el naranjazo, que ustedes lo van a tener que leer en la actividad que yo les subí en el aula virtual. Entonces, la elección de 1964 está marcada por varios acontecimientos sumamente controversiales que van a impulsar a la gente más cercana a la derecha a votar por el centro. Entonces, en este periodo se habla del mal menor. Y en el caso de la elección de 1970, el presidente Salvador Allende Gómez gana con un 36,3% de la votación. Y él es de izquierda. Entonces, este periodo también ha sido denominado como el periodo de los tercios electorales o de los tercios políticos, en la medida que centro, derecha e izquierda, cuando han triunfado, lo han hecho con aproximadamente un tercio del voto de los ciudadanos chilenos. Bueno, si ustedes se dan cuenta acá, Salvador Allende Gossen gana con un 36,3%. Eso no es el 50% de las personas que votaron. En este periodo, los presidentes ganaban por mayoría relativa. El día de hoy en Chile, los presidentes deben ganar por mayoría absoluta. Por lo tanto, si es que los presidentes no tienen más del 50% de los votos, en la actualidad hay una segunda vuelta. En este periodo, estamos hablando del periodo de transformaciones estructurales, era el Congreso quien ratificaba a los presidentes eh, cuando obtenían la mayor cantidad de votos. Entonces no era necesario obtener la mayoría absoluta, sino que mayoría relativa. Cada uno de estos tres tercios políticos que se desarrollaron en Chile articuló proyectos políticos estructurales distintos, con énfasis distintos. Hubo cerca de 15 años de periodo de transformaciones estructurales y siempre los presidentes que llegaron al poder lo hicieron a través de elecciones democráticas. Lamentablemente eso termina en el año 1973, el 11 de septiembre, cuando se quiebra el Estado de Derecho y se da inicio a este periodo que se denomina dictadura militar. Bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer ahora, chiquillos? La idea es que yo les introduje al el periodo de transformaciones estructurales o de los tercios electorales o tercios políticos, que es un periodo que ustedes no desconocen, sino que por el contrario lo han visto en años anteriores, para poder empezar a acercarnos a la historia reciente de Chile desde la década del 60 en adelante. Y la década del 60 en adelante se encuentran estos acontecimientos que yo les estoy marcando. Ustedes lo que tienen que hacer ahora es descargar la guía de actividad que está publicada en el aula virtual, que trata principalmente de las elecciones de 1964. Seleccioné uno de los tantos acontecimientos de este periodo de transformaciones estructurales, porque no los podemos estudiar todos bajo estas condiciones, y ustedes van a tener que investigar en relación a esas elecciones. Así que los invito a descargar la actividad. Si tienen dudas, me las escriben en el correo y espero que se encuentren muy, muy bien, que este video les pueda servir para poder ubicarse en el tiempo y el espacio, para poder reconocer en qué periodo nos encontramos, cuáles son los acontecimientos más característicos, y así ustedes puedan empezar a investigar
desde el año 1964. Un beso, nos vemos.